Nos va a besar a todos. Estamos esperando a nuestro besito. Ya estamos esperando a nuestro besito. No pasas a besar a los de atrás y a nosotros no. ¿Qué es eso? Bueno, entonces. ¿Qué cosa? Qué barbaridad. ¿Ves? Están diciendo que qué barbaridad. Allá el de gorrita quiere su besito, dice. Debe estar reclamando, ya está. Esto es muy. Que hemos adivinado sus bajos pensamientos, sus oscuros deseos. ¿No? Las diapos aún no las hacen. Bueno, entonces ahí tenemos a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, las de clase 2, que son las responsables de esta vía, de estas vías de procesamiento del antígeno. Así que por aquí tenemos a la vía de procesamiento de antígenos, clase 1, que se va a encargar de procesar antígenos de naturaleza endógena. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 están constituidas por una cadena alfa, la beta 2 microglobulina, y va a presentar antígenos pequeñitos de no más de 10, 11 aminoácidos a nuestras células citotóxicas, nuestras células T citotóxicas. Ellas son las que se van a encargar de identificar antígenos que se presentan vía proteínas de clase 1. Y el CD8, ya saben, se va a encargar de estabilizar la interacción y en este caso el CD8 va a unirse al dominio alfa 3 de las proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. El destino de esta célula que está presentando el antígeno es la muerte, porque estamos activando a un citotóxico. Al activar al citotóxico, la respuesta inmediata va a ser la citotoxicidad. Evidentemente, vamos a destruir a esta célula blanco. No olviden que para que yo pueda ejercer esta actividad citotóxica, debo tener más de 100 de estas interacciones específicas. En el caso de la vía de procesamiento clase 2, lo que vamos a usar es una proteína clase 2, que va a presentar antígenos de naturaleza exógena, antígenos que son más grandes, hasta de 30 aminoácidos, de 12 a 30 aminoácidos, promedio 15, 16. Y esta proteína de clase 2 está constituida por dos cadenas polipeptídicas, cadenas alfa y cadenas beta. La hendidura de unión con el antígeno, repito, exógeno, es la unión entre el dominio alfa 1 y beta 1. Las proteínas de clase 2 van a presentar antígenos a los linfocitos CD4, a los cooperadores, con la consecuente amplificación de la respuesta inmunológica. Aquí las células presentadoras, no se olviden, van a ser células dendríticas, macrófagos, células B, pero bajo situaciones especiales de mucha infección, de una gran liberación de citocinas, interferones y demás, se puede amplificar la posibilidad de presentar el antígeno por otras células, como las células epiteliales, las células endoteliales, son capaces de presentar el antígeno, de expresar proteínas de clase 2 en situaciones extremas. Ahora, ¿me pueden recordar a qué denominamos antígeno exógeno? Aquí tenemos 3 antígenos exógenos. ¿O 2? No, son de fuera de nuestro organismo. Son antígenos que son comidos por nuestras células. Los exógenos son endocitados. Por eso esta vía también se llama vía endocítica.
son endocitados, partidos por las enzimas lisosomales asociados a proteínas del complejo mayor y luego expresados en la superficie. ¿Qué será un antígeno endógeno? Ay, preciosito. Salido de la familia peluche. Antígenos endógenos. Ay, los antígenos endógenos son antígenos que son sintetizados por nuestras propias células, por infecciones virales, por ejemplo, o que están en el citoplasma de la célula debido a infecciones intracelulares, como por ejemplo, ¿cuál será? Pues tuberculosis o leishmaniasis, infecciones intracelulares van a tener antígenos endógenos, en especial las infecciones virales. Ok, entonces, para yo presentar el antígeno, debo primero procesarlo. Y para poder procesarlo, debo primero identificarlo. La forma más sencilla es esta. Esta es la vía clase 2. Esta es la más fácil porque identifico claramente el proceso. Aquí lo que está ocurriendo es que esta célula presentadora está fagocitando un microorganismo por ahí, una partícula rara, un bicho, lo que sea, se lo come y lo identifica a través de receptores de reconocimiento de patrones o a través de receptores opsónicos. ¿Cuáles son los receptores opsónicos? ¿Cuáles son los receptores opsónicos? Familia peluche 2. Ahí hay una peluche 2 y peluche 1. No, esos no son receptores opsónicos. Los receptores opsónicos identifican opsoninas. ¿Cuáles son las opsoninas? My God. ¿Cuáles son las opsoninas? No, CD4 y CD8 no son opsoninas. CD3 no es una opsonina. CD4 y CD8 son correceptores. CD3 también es un correceptor, parte de los linfocitos T. ¿Cuáles son las opsoninas? Tan fácil. Opsoninas. ¿Qué es opsonizar? Marcar para comer. Una vez que marco, me lo como. ¿Quién marca? ¿Quién marca? No, pues el que va a comer es el macrófago. No, la ubiquitina marca a la proteína para la degradación posterior en la vía clase 1. Estoy en la vía clase 2. ¿Quién marca antes para poder comer? ¿Quién marca? ¿Cuáles son las opsoninas, por favor? Genios. Uy, no. Pero sí hemos repetido opsoninas 285,000 veces. No, pues su cerebro de pajarito. El loro lo va a aprender más rápido que ustedes. Los loros son inteligentes, ¿eh? No como otros. Si ya lo hubiera repetido al loro tantas veces las opsoninas, y él le diría opsoninas, y el loro diría opsoninas, y el loro diría complemento. C3B, principal opsonina.
IgG. Opsonina. Las opsoninas son estas moléculas que marcan para comer. Y las más importantes son las inmunoglobulinas IgG en especial. Y el C3b, opsonina más importante. Ambas moléculas son identificadas a través de sus receptores. ¿Cuál es el receptor que va a identificar a C3b? ¿Cuál es el receptor que va a identificar a C3b? Es difícil, ¿eh? Muy difícil la pregunta. Receptor 1 del complemento. Receptor 2 del complemento. ¿Cuál era el otro nombre del C, el receptor 1 del complemento? Sí. ¿Y el otro nombre? ¿C de qué? CD35. Parece que fuera nuevo este temario. ¿Y cuál es el nombre del receptor 2 del complemento? ¿El otro nombre? El CD21, el correceptor del virus de Epstein-Barr. Bueno, una vez que identifico a la molécula a través de receptores opsónicos y no opsónicos, ¿cuáles son los no opsónicos? Los receptores de reconocimiento de patrones, correcto. Una vez que identifico al antígeno a través de receptores de reconocimiento de patrones o receptores del complemento, receptores de inmunoglobulinas, lo fagocito. Una vez que lo fagocito, ¿qué pasa? Ya tengo aquí la proteína fagocitada. ¿Qué hago? Me comí al bicho. ¿Qué hago? Lo degrado. ¿Gracias a quién? A los lisosomas. Fusiono el lisosoma con el fagosoma y formo un fagolisosoma. Y aquí tengo un montón de enzimas, ¿no? Hidrolíticas, proteasas y demás. ¿Qué van a hacer estas enzimas? ¿Qué van a hacer? Van a romper en 1000 pedacitos esta cosa. Y aquí ya están los fragmentos. De estos fragmentos yo voy a seleccionar por tamaño algunos para llevar a un compartimento endocítico especial donde voy a fusionar con las proteínas del complejo mayor para la presentación. Por otra parte, voy a eliminar los fragmentos que no me sirvan, voy a utilizar aminoácidos que pueda reciclar y voy a quedarme con un recuerdito. ¿Se acuerdan de los cuerpos residuales de la fagocitosis? Que luego se generaban pigmentos como la hipofucsina. Bueno, esos son recuerditos de la fagocitosis. Así que aquí, en este proceso que todos ustedes ya conocen, vamos a hacer parte de la presentación del antígeno, pero esta es vía endocítica, vía clase 2 de presentación del antígeno. Vamos a presentar el antígeno a los linfocitos cooperadores. Por lo tanto, para presentar el antígeno, lo primero que tengo que hacer es identificarlo. Una vez que lo identifico, lo parto en pedacitos. Hay dos formas, a través de las enzimas lisosomales o a través del proteosoma. Una vez que parto uno de los péptidos por afinidad a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Proceso en el que participan un montón de enzimas y que, como ya dijimos, depende del antígeno. Si el antígeno es de naturaleza endógena, la vía es clase 1. Naturaleza endógena, vía clase 1. Naturaleza exógena, vía clase 2. Endógena, clase 1. Exógena, clase 2. Vamos a la vía endógena, la vía citosólica. En esta vía lo que tenemos que hacer es identificar esta proteína que vamos a degradar. Es una proteína vieja, es una proteína viral, es una proteína de algún microorganismo intracelular.
Esta proteína se marca con ubiquitina. La ubiquitina es una proteína de marcación. La ubiquitinación es parte del procesamiento del antígeno y de la degradación de las proteínas. La ubiquitina es una proteína chiquita de 76 aminoácidos que se va a encargar, repito, de asociarse a los extremos terminales de nuestra proteína para poder marcarla, para degradarla. Una vez la proteína marcada con ubiquitina es identificada por un organelo que se llama proteosoma. El proteosoma es un organelo tubular que se va a encargar de internalizar esta proteína y degradarla, digerirla. La vamos partiendo en fragmentitos a esta proteína y vamos a obtener fragmentos de diferentes tamaños, chiquitos, grandes, aminoácidos. Los fragmentos que tienen alrededor de 10 aminoácidos, 8, 10, 11 aminoácidos, serán seleccionados para entrar en el retículo endoplasmático. ¿Y quién los selecciona? Unas proteínas que se llaman TAPs. Las TAPs son proteínas de transporte, son heterodímeros de transporte que están en el retículo endoplasmático y que van a seleccionar a estos péptidos por tamaño. Una vez que este péptido entra, se tiene que asociar a las proteínas del complejo mayor. Ahora una preguntita, ¿de dónde saldrán estas proteínas del complejo mayor? ¿De dónde saldrán estas proteínas del complejo mayor? Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad son sintetizadas aquí en el retículo endoplasmático. ¿De dónde salen? Pues de los genes. ¿Dónde están los genes para las proteínas del complejo mayor? ¿Dónde están los genes para las proteínas del complejo mayor? Pero por Dios, si hemos hablado de eso el otro día, ¿o de qué hablamos? ¿Dónde están los genes para las proteínas del complejo mayor? Así que en trabajos y no sé qué, ¿no? Nota práctica y demás. Nada va a haber. ¿Dónde están los genes? Me voy a quedar espera aquí hasta que se les dé su gana buscar. La clase anterior hablamos de eso. ¿Dónde están los genes para las proteínas del complejo mayor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estará? Mis genes del HLA. No pregunté cómo se llaman, pregunté ¿dónde están? ¿A dónde estarán? Mis genes del HLA. Nobody knows. Nobody. Los genes del HLA están en el cromosoma 6, brazo corto del cromosoma 6. Lo dijimos del otro día. Estaba diciendo, pues se quedó ahí. Estos genes se expresan de manera constitutiva. Todo el tiempo se están produciendo proteínas del complejo mayor, todo el tiempo. Esta producción dependerá a veces de la liberación de citocinas. Cuando libera citocinas como el interferón, se incrementa la expresión de las proteínas del complejo mayor.
Pero si no hay interferón en gran cantidad, igual se están produciendo porque son proteínas constitutivas. Así que aquí en el retículo endoplasmático se están produciendo proteínas del complejo mayor de clase 1 todo el tiempo. Estamos produciendo, las ensamblamos y de acuerdo al polimorfismo vamos a poder asociar una proteína, un péptido, mejor dicho, un péptido de hasta 10, 11 aminoácidos en la hendidura. La posibilidad de captar una mayor cantidad de antígenos depende del polimorfismo. Entre más polimórfico, más capacidad de reconocer antígenos y más fuerte tu sistema inmunológico. Una vez que tú ya tienes en la hendidura unido el péptido procesado vía citosólica, tienes el complejo trimolecular. Este complejo trimolecular está constituido por la cadena alfa, la beta-2 microglobulina y el péptido. Este se envía al Golgi, se le ponen carbohidratos para su maduración, para su ensamble y liberación hacia la membrana. Y aquí en la superficie va a ir a presentar el antígeno. Por otro lado, la vía clase 2 está relacionada con captar proteínas del ambiente a través de fagocitosis, la endocita, por eso esta vía se llama también vía endocítica, esta es la citosólica, esta es la endocítica. Esta vía clase 2 endocítica se caracteriza por endocitar proteínas, microorganismos o lo que sea. Fusionamos con lisosomas, partimos en cachitos gracias a las enzimas lisosomales y enviamos a un compartimento del Golgi que se llama M2C o C2B. Corte A, retículo endoplasmático, donde estamos sintetizando las proteínas de clase 2. Cadena alfa, cadena beta. Y aquí en el medio hay una cadena que se llama cadena invariante o cadena invariable. Esta cadena se encarga de estabilizar la estructura y evitar que se metan aquí antígenos indeseados. Una vez que está listo este complejo, se envía al compartimento endosómico, en donde, por efecto de diferentes enzimas, se va cortando la cadena Li hasta quedar un cachito que se llama clip. Aparece una proteína más que se llama HLA-DM que extrae el clip, deja la hendidura libre para que uno de estos péptidos fragmentados pueda unirse a la hendidura por compatibilidad, por polimorfismo. Y una vez listo, le termino de poner carbohidratos y lo envío a la superficie para la presentación. Entonces, aquí está nuevamente nuestra vía de presentación clase 1. Esta vía se va a encargar de presentar a linfocitos citotóxicos, antígenos de naturaleza endógena. Participan proteosomas, en especial el inmunoproteosoma, que es un proteosoma que se incrementa en su expresión por efecto de citocinas, las TAPs y las ERAPs, que son aminopeptidasas asociadas al retículo endoplasmático. Una vez que yo tengo nuestra proteína, fíjate, aquí está la proteína marcada con ubiquitina. Esta proteína puede venir de la síntesis endógena, por ejemplo, viral, o de alguna infección intracelular, toxoplasmosis, leishmaniasis, algún patógeno intracelular que fue al citoplasma. Aquí estas proteínas se marcan con ubiquitina. Una vez marcadas con ubiquitina, son internalizadas por el proteosoma. El proteosoma identifica la ubiquitinación gracias a su subunidad 19S. La metemos, aquí esta subunidad se llama 20S, fragmenta el péptido, la proteína en pequeños péptidos, aminoácidos que se reusan, y algunos de estos péptidos serán seleccionados por las TAPs. Van a entrar por peso, tamaños, son chiquitos, no más de 10, 12 aminoácidos. Corte A, mira síntesis en el retículo endoplasmático también. B, las proteínas de clase 1, la beta-2 microglobulina, todo colaborado con diferentes chaperonas para el ensamble correcto. Una vez que tengo esto ensamblado, las ERAPs vienen y colocan el péptido por complementariedad en la hendidura. Una vez listo el complejo trimolecular, se envía al Golgi, se le ponen carbohidratos, se empaqueta y se envía a la superficie para su presentación. Aquí está el proteosoma. Tenemos proteosomas constitutivos
y los inmunoproteosomas que van a estar relacionados en su síntesis con la liberación de citocinas. Estos son más eficientes en la presentación del antígeno. Ok, aquí tenemos nuevamente la vía. Entonces, díganme por favorcito, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Vía clase 1, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Unir a ubiquitina a nuestra proteína. ¿Cuál es el origen de esta proteína? Endógeno. ¿Qué quiere decir endógeno? No. ¿Es sintetizada en nuestra célula o que es una proteína citoplasmática? Citoplasmática, pero de origen viral, bacteriano, parasitario. No es fagocitada. Esta está en el citoplasma. Ahora, así si quieres ser muy exacto, sí, puede haber sido fagocitada en algún momento, pero ya no está dentro del fagosoma. Se salió y está acá en el citoplasma. Son proteínas que están en el citoplasma, no dentro del fagosoma, sino en el citoplasma. Y esto ocurre cuando tenemos infecciones intracelulares, como por ejemplo leishmaniasis. Entonces, yo ya tengo mi proteína por aquí, que está marcada ¿con quién? Ubiquitina. ¿Qué es la ubiquitina? Proteína de marcaje. ¿Cuántos aminoácidos tiene? 76. Entonces, yo voy marcando, agregando varias moléculas de ubiquitina con un montón de enzimas que participan. Y una vez marcada, es reconocida esta proteína marcada ¿por quién? Por el proteosoma. El proteosoma es un organelo tubular que se encarga de hacer proteólisis. Metemos a la proteína y ¿qué le hacemos en el proteosoma? La partimos, fragmentos de diferentes tamaños. Algunos de estos fragmentos, ¿a dónde van? Retículo endoplasmático. ¿Entran así por difusión simple? No. ¿Quién los selecciona? Las TAPs, que también, por cierto, son proteínas del complejo mayor, pero de clase 3. Las TAPs para seleccionar a este péptido por tamaño. 10, 11 aminoácidos cuando mucho. Entra. Colabora otra enzima que se llama tapacina. Una vez que este péptido está aquí, tendríamos que asociarlo a las proteínas del complejo mayor. ¿De dónde salieron estas proteínas del complejo mayor? De la síntesis de proteínas normales, proteínas constitutivas, y la información está en los genes de las proteínas del complejo mayor, que están ¿dónde? En el brazo corto del cromosoma 6. Ok. Entonces, yo estoy sintetizando siempre estas proteínas en cantidades estables, pero cuando vienen alguna citosina como el interferón, se incrementa su expresión. Así que se incrementa su síntesis. Aquí tengo la cadena que se llama ¿cómo? No. La calnexina y la calreticulina son chaperonas que colaboran en el plegamiento y en armado del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es la proteína, una de las proteínas que se llama alfa, la cadena alfa, con su dominio alfa 1, alfa 2, alfa 3. Una vez que yo tengo esta armada, le pego la beta 2 microglobulina. Todo colaborado con chaperonas. Esto ya está casi listo. ¿Qué le falta? Agregarle el péptido. ¿Quién le agrega el péptido? Las ERAPs. Las aminopeptidasas asociadas al retículo endoplasmático son responsables de cargar esta proteína del complejo mayor y ponerle el péptido. Una vez que yo ya tengo este complejo trimolecular listo, lo envío al Golgi para ponerle carbohidratos, empaquetarlo y enviarlo a la superficie. ¿A qué denominamos complejo trimolecular?
La cadena alfa, la beta 2 microglobulina y el péptido. Ese es el complejo trimolecular. Hay virus, como el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, el citomegalovirus, que editan el ensamble del complejo trimolecular. Y si evitan ese ensamble, ¿qué va a ocurrir? Repito, hay virus que bloquean esto, bloquean el armado. ¿Qué va a ocurrir? ¿No se va a qué? ¿No se va a producir qué? No voy a poder presentar antígenos. Y si no presento antígenos, ¿qué pasa? ¿Voy a poder destruir a la célula infectada? No. ¿Y qué va a ocurrir con esa célula? ¿En qué se convierte? En una fábrica productora de virus, hasta que eventualmente se revienta, aunque no en todos los casos ocurre. La puedo romper, destruir a la célula para infectar otras, o bien me dedico a producir virus todo el tiempo. No mato a la célula, pero estoy produciendo virus que van a infectar otras células. Así que muchos virus van a evadir el sistema inmunológico, evitando el ensamble del complejo trimolecular, evitando la expresión de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Al disminuir la expresión de estas proteínas, esta célula infectada se vuelve menos visible para el sistema inmunológico y puede continuar el proceso infeccioso. Así que es importante tener en cuenta que muchas infecciones, sobre todo virales, alteran el procesamiento del antígeno. Este jovencito, no sé si sigue vivo, se llama Vicente, o se llamaba Vicente. No sé, porque ya no he sabido nada al respecto. Este jovencito es un chilenito que tiene síndrome del linfocito desnudo. El síndrome del linfocito desnudo en realidad corresponde a un complejo de enfermedades, son varias enfermedades diferentes que se caracterizan por alteraciones de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Proteínas que no están o se encuentran expresadas en poca cantidad, o a veces sí las tengo, pero no proceso correctamente debido a mutaciones en los genes TAPS. ¿Qué va a ocurrir con estos pacientes? Obviamente tienen inmunodeficiencia y es una inmunodeficiencia combinada grave que puede llevarlos a la muerte. Hay variedad de presentación de esta enfermedad porque depende de la cantidad de proteínas que expresan. Algunos síndromes de estos tienen ausencia completa de estas proteínas en todas sus células y algunos otros son mosaicos. ¿Qué es un mosaico? ¿Qué es un mosaico genético? Una combinación de varios genotipos. Así que no todas nuestras células van a tener el mismo genotipo. En general sí, pero a veces no pasa. Y estos chavitos con enfermedades genéticas a veces tienen 100% de penetrancia del síndrome. Eso quiere decir que 100% de sus células tienen el genotipo patológico y a veces tienen algunas celulitas. Así que a veces tengo 50-50, a veces tengo 20-40, digo 20-80, dependerá. Esos son mosaicos y por eso hay tantas manifestaciones diferentes de estas enfermedades genéticas. En el caso de Vicente, es un niño burbuja, y sus papás han estado haciendo campañas, sobre todo en pandemia, para tratar de buscar una médula ósea compatible para darle una mejor calidad de vida al chavito. No sé qué pasó. Estábamos buscando el otro día con un grupo a ver qué había pasado con Vicente, pero no nos salió nada. Así que si quieren buscar y se informan y me cuentan qué pasó con Vicente, a ver si ya lo trasplantaron o si tristemente ya se murió.
Hay una variante de estas que es de manifestación más leve. Los pacientes llegan a la edad adulta y presentan lesiones en la región central de la cara. Lesiones cutáneas decruzantes en la región central de la cara, en las manos también. Se puede confundir con leishmaniasis, pero pues sin leishmania. Muy raro el síndrome del linfocito desnudo. Ahora vamos a la vía de procesamiento clase 2. En la vía de procesamiento clase 2 vamos a hablar de el procesamiento de proteínas que han sido fagocitadas, o sea, hablamos de antígenos de naturaleza exógena porque han sido fagocitados. Esta vía también se llama vía endocítica. Y nos comemos al bicho en cuestión, gracias a los receptores que ya comentamos hace un rato. Esta proteína va a ser degradada por los lisosomas y vamos a seleccionar de ahí algunos fragmentos, algunos epítopos dominantes para poder luego asociar las proteínas del complejo mayor. Corte A, retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático estamos sintetizando de manera constitutiva cadenas alfa, cadenas beta, cadena Li. Fusionamos el complejo trimolecular. ¿Para qué dijimos que era la cadena Li, la cadena invariante? ¿Para qué? Para estabilizar la estructura y evitar que se una a la hendidura cualquier péptido que no viene al caso. Una vez que esto está listo, se envía al Golgi. Le pongo carbos y luego lo envío a este compartimento especial que se llama M2C o C2B, compartimento endosómico, donde vamos a tener el encuentro entre la proteína del complejo mayor y el péptido. Este péptido es más grande, promedio de 16 aminoácidos, pero puede llegar hasta 30 aminoácidos. Y aquí vamos a tener que liberar nuestra proteína del complejo mayor de la cadena Li. La cadena Li se va partiendo por enzimas como las catepsinas. Me queda un fragmento chiquitito que se llama CLIP, que luego va a ser eliminado por el HLA-DM. El HLA-DM secuestra el CLIP, libera la hendidura de nuestra proteína del complejo mayor, de forma que se pueden asociar cualquiera de estos péptidos por afinidad. Una vez que esto está cargado y listo, se envía a la superficie. ¿Cómo está constituido el complejo trimolecular de la vía clase 2? ¿Cómo está formado el complejo trimolecular de la vía clase 2? ¿Cómo? Alfa, beta y péptido. Alfa, beta y péptido. Ok, cuéntenme entonces, ¿cómo empiezo aquí? Vía clase 2, ¿cómo empiezo? Tamisita, ¿cómo empiezo? Ok, ¿y qué hace la célula? Lo fagocita. ¿Por qué lo fagocitó? ¿Qué pasó para poder fagocitar esto? ¿Qué pasó? Justin. Lo marcamos con inmunoglobulinas o complemento. Una vez marcado lo fagocito. Y luego que lo fagocito, ¿qué pasa, Olmos? Se une con el lisosoma. ¿Y qué tiene el lisosoma de particular? Tiene enzimas hidrolíticas que va a degradar a lo que me haya comido. Y lo partí en cachitos y ya tengo aquí algunos fragmentos que me son útiles y otros que no. Corte A. ¿Dónde?
Retículo endoplasmático. ¿Qué está ocurriendo en el retículo endoplasmático? ¿Qué estoy sintetizando? Proteínas, ¿no? ¿Qué proteínas? Entre otras, cadenas alfa, cadenas beta y cadenas Li. Fusiono los tres. También estoy produciendo el HLA-DM. Los envío vía endosómica también para ir al Golgi, le ponemos carbohidratos y llegamos a otro compartimento endosómico que se llama M2C o C2B, donde ocurre el encuentro. Entonces, aquí tengo mi proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 con el CLIP. ¿De dónde salió el CLIP? De la degradación por parte de las catepsinas de la cadena Li. Este complejo trimolecular está inutilizado porque tenemos al CLIP. ¿Quién va a quitar el CLIP? El HLA-DM saca el CLIP. Una vez la hendidura libre, ¿qué va a pasar? Algunos de estos antígenos pueden venir aquí y por afinidad se fusionan. Y ya lo tengo listo. Y lo envío a la superficie. ¿De qué depende la afinidad de la hendidura con los antígenos? Del polimorfismo genético, del haplotipo de HLA. Dijimos que debemos tener un haplotipo de HLA homogéneo o heterogéneo. ¿Polimórfico o no polimórfico? Polimórfico. Entre más polimórfico, mejor. ¿Por qué? Hay mayor capacidad de reconocimiento. Incluso dijimos que las hembras podían identificar en los machos el HLA que es más diferente al de ellas. ¿Para qué? Para el apareamiento y la reproducción y para asegurar que los engendros sean más fuertes. Así que la fortaleza depende de la diversidad aquí. Muy bien, entonces, esto que está aquí es un linfocito B. ¿Cómo sé que es un linfocito B? ¿Cómo sé que eso es un linfocito B? Además de que aquí dice, ¿no? Pero, ¿cómo sé? ¿Qué cadenas? ¿Qué es esto? Una inmunoglobulina. ¿Cuál es la única célula que tiene inmunoglobulinas en su superficie? La célula B. Entonces, ¿qué hace esta inmunoglobulina? Agarra un antígeno de cualquier naturaleza, proteína, lípido, carbohidrato, lo que sea. Lo internaliza. Aquí ya tengo el fagosoma. Lo fusiono con el lisosoma. Y lo destruyo. Listo, tan, tan. Se acabó. Corte A. Retículo endoplasmático. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Sintetizo qué? ¿Qué sintetizo? Alfa, beta, li. Fusiono. Envío al Golgi. Le pongo carbos. Y luego en el camino vienen las catepsinas. ¿Qué hacen las catepsinas? Degradan la cadena Li. Una vez degradada la cadena Li me queda el clip. ¿Y quién se lleva el clip? El HLA-DM. Una vez listo la hendidura vacía, fusionamos un péptido afín. Y ya tengo aquí lista mi proteína de clase 2 para presentar el antígeno. Okidoki. Bueno, entonces ahí está el resumen, ¿no? Está en inglés, pero como ustedes son políglotas, me pueden contar cómo es el asunto. Vía clase 2.
¿Cuáles son las células que van a presentar el antígeno vía clase 2? Las células que van a presentar el antígeno vía clase 2. ¿Qué células van a presentar el antígeno vía clase 2? ¿Las qué? No, vamos a presentarle al CD4. ¿Quién presenta? Era la célula dendrítica, monoclonal. Monoclonal no. Mononuclear. Fagocitos mononucleares. Pero lo tienes en tu canción. Fagocitos mononucleares. Dipocitos B. Y células epiteliales, no solo típicas, un montón. Estas son las células que presentan el antígeno. ¿A quién le van a presentar? Al CD4. ¿De dónde proviene este antígeno? ¿Es intracelular o es extracelular? Extracelular, o sea, exógeno. ¿Dónde se procesa? En el endosoma, gracias a los lisosomas. ¿Qué quiere decir esto? Mostly internalized from extracellular environment. I'm sorry for my pronunciation. ¿Qué quiere decir eso? Mayormente internalizadas del ambiente extracelular. ¿Quién participa en la degradación? Enzimas lisosomales, en especial las catexinas. ¿Dónde ocurre? En un compartimento especial del Golgi que se llama M2C o C2P. ¿Ok? Vía clase 1. ¿Quién presenta el antígeno vía clase 1? Todas las células nucleadas. ¿A quién? Al CD8. ¿De dónde provienen los antígenos? Proteínas citosólicas. ¿Que son de dónde? O de una infección intracelular o de algún bicho que se salió y que está ahí en el citoplasma. ¿Qué necesito para poder degradar esta proteína? El proteosoma. ¿Y el proteosoma qué requiere para reconocer la proteína? Ubiquitina. ¿Dónde ocurre la mayor parte del proceso vía clase 1? En el retículo endoplasmático. Y participan chaperonas, las TAPS y las ERAPS. ¿Ok? Ahora, ¿será posible que yo tenga una presentación cruzada? Esto se está discutiendo actualmente y se piensa que sí, evidentemente debemos tener una presentación cruzada. Habrá células, como en este caso, nuestra célula dendrítica, que si se fijan, está expresando nuestras dos proteínas, ¿no? ¿Qué proteína es? ¿Qué proteína es? Alfa beta es la clase 1 o 2. Clase 2 y está. Esta es la clase 1, es una sola cadenita acá y la beta microglobulina. Clase 1, clase 2. Expresamos las dos y en ambas podemos tener antígenos diferentes provenientes del mismo proceso infeccioso. Por un lado, puede ser porque la misma célula dendrítica identifica y fagocita el bicho y puede presentar por ambas vías. Así que por acá está capturando el antígeno. La célula infectada expresa, mira, vía clase 1. Y esta célula dendrítica es capaz de cachar, de captar esos antígenos, procesarlos ella y presentarlos para amplificar la respuesta. Y aquí estamos presentando a nuestro citotóxico para responder a la infección. Esto implicará matar a esta célula. Pero yo tengo ambas vías, entonces yo puedo presentar y estimular el CD4 y por el otro lado, pues ni modo mato a esta célula.
Los mecanismos moleculares que controlan esto se están estudiando, son puras teorías actualmente. Otra cosa importante de mencionar es que cuando tenemos la vía clase 2, donde estamos presentando antígenos de naturaleza exógena, estos antígenos, alguno de ellos es inmunodominante. Así que no voy a presentar todos, sino los antígenos más llamativos a los que denominamos inmunodominantes. ¿Por qué son inmunodominantes? Por la afinidad que tenga la hendidura con ese péptido. Así que no presento todo. Y estoy presentando al CD4 para amplificar la respuesta. Lo que tenemos ahí es una sinapsis inmunológica. Esta sinapsis está formada por una zona de interacciones específicas, área de reconocimiento, por zonas de coestimulación y por zonas de adhesión. Eso se llama sinapsis inmunológica. La sinapsis inmunológica corresponde a este momento de unión entre una célula presentadora de antígenos y un linfocito T. Así que aquí tengo mi interacción específica formada por nuestras proteínas del complejo mayor, el péptido, el receptor de la célula T y el CD4 o el CD8. El área de coestimulación, donde tenemos al CD40 ligando, CD28, CD80, CD86. Y las áreas de adherencia en específicas, donde tengo moléculas de adherencia. Así que es fundamental que tenga todo esto. Una vez que todo esto ocurre, se genera un baño de citocinas bidireccional que activará a ambas células para volverlas más eficientes en su función. Entonces, interacción específica, coestimulación, moléculas de adherencia y liberación de citocinas. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos. Para que yo tenga una sinapsis, necesito que la célula dendrítica se acerque estrechamente, íntimamente con el linfocito. Si se ven de lejitos, no va a pasar nada. Tienen que acercarse. Y entre más cerca estén, mejor. Y entre más membrana toquen, mejor. Si se tocan así, no va a pasar nada. Tienen que toquetearse, frotarse. Es estimularse, pues, mucha piel, mucha membrana. Y lo primero, obviamente, el primer approach, pues es un tanto timidón, ahí toca saber si no pasa nada, y si no pasa nada, pues te abalanzas. Esta primera fase es mediada por moléculas de adherencia. Ya que viste que te has perdido el asco, entonces se pegan, se fusionan casi uno con el otro. Esa fusión es larga, no es una cosa así de 3 segundos. Duran 12 horas aproximadamente en la sinapsis, cuando ya están bien adheridas ambas células, para que se pueda provocar la estimulación, la señalización que va a acabar activando ambas células. La cantidad del antígeno va a ser responsable de dictar el tamaño de la sinapsis. Si es una sinapsis chiquita, es que tengo poco antígeno. Si es una sinapsis muy grande, tengo mucho antígeno. Con poco antígeno no aseguramos la activación. Con mucho antígeno, sí. Así que nuevamente tenemos aquí nuestras áreas de sinapsis inmunológica. La CESMAC es el área central de sinapsis y la PESMAC el área periférica de la sinapsis. En la CESMAC tenemos las interacciones específicas, donde tengo aquí mis proteínas del complejo mayor y mi receptor de células T con el CD4 o el CD8, mis moléculas coestimuladoras. Y en la PESMAC voy a tener las moléculas de adherencia. Si me falta cualquiera de la zona central, no hay activación linfocitaria. El CD28, como ya saben, es el más importante ligando coestimulador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Mira, una vez que yo tengo al CD28 por aquí, junto con el resto de interacciones, obviamente, voy a tener la activación de la calcineurina.
Se desencadena toda una cascada de señalización mediada por diferentes factores de transcripción, pero la responsable de desencadenarla es la calcineurina. Una vez que esto se desencadena, fíjate, liberamos interleucina 2, que va a estimular la respuesta inmunológica. Si yo bloqueo la calcineurina, no hay interleucina 2. Y entonces no hay estimulación inmunológica. Yo puedo bloquear también la vía de la calcineurina a través de estas proteínas que se llaman mTOR. Bloqueo estas proteínas con medicamentos como el sirolimus. Y también estoy bloqueando la interleucina 2. Y por otro lado, tengo aquí dos más. Uno de ellos es el ácido micofenólico, que va a bloquear el ciclo celular, inhibiendo la síntesis de las purinas. Y la leflunomida, por otro lado, las pirimidinas. Una vez que ya terminó la sinapsis, que ya se activó el linfocito, pues se dicen adiós. En la tercera fase se despiden y se dicen chao. Si te vi ya ni me acuerdo, le dice el linfocito a la célula presentadora. Hay una molécula importantísima para recordar que se llama CLAC4. El CLAC4 se conoce como antígeno del linfocito citotóxico número 4. Es un receptor que se encuentra en la membrana de los linfocitos que están exhaustos, de los linfocitos que ya no quieren trabajar, linfocitos que están en huelga, linfocitos que entraron en crisis, saben que ya se va a acabar la guerra, pero no quieren ser destruidos, no quieren entrar en apoptosis, así que previamente empiezan a expresar esta molécula. Y esta molécula expresada en la superficie del linfocito implica que ellos están en incapacidad de activación, están en huelga, no van a trabajar. Esta molécula se llama también CD152 y es un ligando alternativo al B7. Entonces, mira, aquí tenemos todos los elementos de nuestra sinapsis. Por un lado tengo acá al TCR, que se asocia a las proteínas del complejo mayor, interacción específica. Y la que nos interesa en ese momento es esta otra. El CD28 con el B7. El B7 es el tercero de la discordia, pues. Este quiere con este, pero también con este. Y este quiere con este y este también. Ahora, no se puede tener todo, ¿cierto? Entonces, hay uno de estos dos que tiene más afinidad por este. ¿Cuál creen que es el que tiene más afinidad? Este es el B7, o CD80 o CD86. Acá tengo el CD28 que genera activación y el CLAC4 que genera inhibición. ¿Con cuál tendrá más afinidad? Este es el 80, que también es B7. Este puede unirse al CD28 o al CLAC4. ¿Con cuál tiene más afinidad? El B7 tiene más afinidad con el CLAC4. ¿Qué significa eso? Si están los dos, ¿con cuál se va a unir? ¿Cuál sería el oficial? Este es el marido cornudo. No, la cornuda es esta, ¿no? Bueno, este es el marido y tiene la oficial, la esposa y la novia. Entonces, están las dos presentes. ¿A cuál prefiere? ¿A la esposa o a la novia? A la esposa. ¿Y la novia qué tiene que hacer? Observar de lejos. Podría ser un escándalo, pero no, va a observar de lejos calladita mientras estos interactúan. Cuando esta no está, entonces, ¿con quién se une este? Con el CD28. Para que yo tenga una interacción específica entre el B7 y el CD28, el CLAC4 no debe estar. Así que si hay estos dos solitos, interactúan y se genera activación linfocitaria. Pero si aparece el CLAC4, el B7 prefiere al CLAC4.
¿Y qué va a ocurrir? Es la esposa. ¿Qué va a ocurrir? Nada, pues. Nada. Es la esposa. Nada. Inhibición. Con la novia, todo. Activación. Con la esposa, nada. Inhibición. ¿Entienden? Esto es importantísimo. Porque las células tumorales obligan al linfocito T a expresar el CLA4. Las células tumorales influyen en el linfocito incrementando la expresión del CLA4, de manera que van a evitar que el linfocito funcione. El linfocito no funciona porque expresa CLA4. Es un mecanismo de los tumores para asegurar su supervivencia, incrementar la expresión de moléculas que inhiben la activación linfocitaria. Entonces, mira, aquí están estos linfocitos en estrés, ya no quieren continuar la batalla, entonces en lugar de suicidarse, van a expresar el CLA4. Es una forma de regulación del sistema inmunológico. Hay un medicamento que se llama ipilimumab que ya hemos mencionado. El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal que lo que va a hacer es bloquear aquí al CLA4. ¿Qué pasó? ¿No entiende nada? Qué raro. El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal que va a venir aquí y va a bloquear a esta cosa. Es un anticuerpo que está ahí. Entonces, este es un linfocito que está expresando el CLA4. Es un linfocito que está siendo influenciado por células tumorales y expresa el CLA4 para inducir energía. Cuando yo le pongo el ipilimumab, estoy bloqueando con este anticuerpo monoclonal al CLA4. ¿Y cuál va a ser la obligación ahora de la célula T? ¿Tiene la dendrítica? ¿Se activa o no se activa? ¿Se activa o no se activa? Sí se activa. ¿Por qué se activa? Porque esta está escondida. La novia la encerró en el closet. Y entonces, este está obligado a cumplirle. Y se activa. Esta está escondida. ¿Entienden? Entonces, los anticuerpos monoclonales como el ipilimumab, que es un inhibidor del CLA4, obliga a las células inmunológicas a activarse, lo que genera la respuesta inmune frente al tumor. Estás obligando al sistema inmunológico que reaccione frente al tumor. Este tratamiento de inmunoterapia ha sido muy exitoso en pacientes con cánceres terminales, con cáncer metastásico de melanoma cerebral y está pues siendo bastante interesante. Su uso es muy caro. Solo en algunas partes del mundo está disponible. Hay variedades de estos medicamentos, pero están cada vez más populares en su uso en inmunoterapia para cáncer. Así que aquí tienen al Yervoy, uno de estos medicamentos. Ipilimumab, anticuerpo monoclonal contra el CLA4 para cáncer, en especial cáncer de melanoma, cáncer pulmonar. Fíjate, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo mismo que les dije, pero más bonito. Aquí está nuestra célula presentadora y nuestro linfocito. Entonces, receptores células T, proteína del complejo mayor, antígeno. Moléculas coestimuladoras, aparece el CLA4. ¿Y qué pasa con el linfocito T? Se inactiva y la célula tumoral está viva. Pero ¿qué pasa por acá? Aquí está el anticuerpo monoclonal, ¿ves? Bloqueando al CLA4, lo que obliga a activarse a la célula T y a destruir la célula tumoral. A mí me parece
muy impresionante lo que ocurre en inmunoterapia. Hay otra molécula más de estas que participan en la regulación de la actividad del linfocito y se llama PD1 o CD279. Esta es una molécula de muerte celular programada, de ahí el nombre, y se expresa en linfocitos que también ya están cansados, ya están exhaustos, quieren dejar de reaccionar para promover autotolerancia y suprimir su actividad proinflamatoria. Así que ellos no quieren trabajar, están en huelga, relajados y quieren tener efecto antiinflamatorio y empiezan a expresar el PD1. Las células tumorales, como las células tumorales del pulmón, pueden incrementar la expresión de su PD ligando para unirse al PD1 y bloquear la actividad del linfocito. Este es uno de los medicamentos que van a bloquear al PD1. Este es nuevo, por si acaso no está en su chanchullo. Se llama pembrolizumab. O sea, para que vean que yo sí cambio, ¿no? No es lo mismo que... Cada vez lo muevo. El pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe al PD1. Y de esa manera hacemos tratamiento también para el cáncer, estimulando la actividad linfocitaria. Lo interesante de estos medicamentos es que lo que estamos haciendo no es neutralizar al sistema inmune como ocurre normalmente con el tratamiento para cáncer. Lo que estamos haciendo es activar al sistema inmunológico para que el mismo sistema inmunológico destruya el cáncer. Evidentemente tiene muchos efectos colaterales todavía, se está estudiando más al respecto, pero bueno, si tú tienes un cáncer invasivo de donde sea, con toda seguridad querrás utilizar lo último experimental que exista, no importa los riesgos, porque igual te vas a morir ya. Entonces, usas o participas de este tipo de protocolos experimentales con el riesgo que corresponda. Tristemente, en nuestro medio, ustedes no van a participar en ninguno de estos protocolos porque no se hacen. Pero si tú vas a trabajar a lugares como Brasil, México, obviamente Estados Unidos o Europa, ahí sí vas a ver que hay protocolos claramente establecidos donde tú puedes meter pacientes a ensayos experimentales si cumplen con los requisitos. Y es bien interesante ver lo que ocurre durante estos ensayos. Pero bueno, ustedes aquí no lo van a ver nunca. Si van afuera, sí. Entonces, este sirve, por ejemplo, para el tratamiento de vejiga no invasivo, para cáncer pulmonar, cáncer de células pequeñas, melanoma, entre otros, cáncer de colon, en fin, hay para un montón de cánceres y hay diferentes anticuerpos monoclonales que se usan. Aquí tenemos lo mismo, mira, el PD1, PD ligando, linfocito inactivo, la célula tumoral está evitando que la mate de manera directa. Y por acá ya viene esta célula T, que por más que exprese el PD ligando, pues está bloqueado por un anticuerpo. Así que tienes que destruirla. Aquí es un linfocito coimeado, aquí se ve obligado a actuar. Mira, aquí está. Vienen estas, quieren actuar y expresan el PD ligando las tumorales y ni modo, se tienen que retirar. Entonces, vía de presentación clase 2, vía de presentación endocítica, captamos a los antígenos, los internalizamos, los degradamos, procesamos, asociamos a proteínas del complejo mayor y presentamos para generar una respuesta celular o humoral. Y de este lado, la vía clase 1 acaba con la muerte de la célula presentadora. La interleucina 2, ¿qué hace? ¿Se acuerdan qué hace la interleucina 2? ¿Qué hace la interleucina 2? No inhibe. Estimula todo. Células T, células B, macrófagos, monocitos, todo. Estimula todo. Y aquí ven claramente. Llega el Justin a la fiestecita. Tímido, así, calladito. Y aparece un poco de interleucina 2. Un poco más y ya empieza a bailar en las mesas.
Saca la ropa, se va a ligar a cuanta chava y chavo encuentre por ahí. O sea, se pone muy activo, muy feliz, con unos cuantos tragos de interleucinados. Pero en algunas ocasiones estas sustancias pueden generar efectos un tanto intensos, quizá era trucha la interleucina-2, y se pone muy agresivo. Entonces, en lugar de estar bailando sobre la mesa, se quiere pelear con el vecino de al lado, ahí está ahí queriendo asesinar al otro, se pelea con todo el mundo, y llega al grado de casi enloquecer. Y se vuelve más propenso a la muerte. Esto hace la interleucina-2. O sea, además de activar, puede enloquecer un poco algunos de los linfocitos, volverlos más agresivos e incluso favorecer que sean más sensibles a la muerte. Ok, preguntas. No, cálmense, vayan 5 minutos y vuelvan. Ahorita vamos a continuar con la... Claro, quédense, párense. Ah, no, voy a pasar lista. Les paso, ahorita subo las diapos. Ahorita subo las diapos. Chun, chun, chun. Vamos a pasar lista. Ya les dije que los voy a inhabilitar, ¿verdad? A los del K. Sí, los voy a inhabilitar. Porque no vienen, pues. Porque duermen los vagos descarados esos. ¿Por qué vamos a premiar a los vagos que duermen? No, los vamos a aplazar. Los vamos a hacer sufrir. ¡Ay, no me han felicitado! Es el Día de México. No me han felicitado. Qué bueno. 15-16. El grito es el 15. El grito libertario. Yo grito siempre. Es parte de mi naturaleza. Yo grito. ¡Viva México! No tengo clase hasta las 8:30 de la noche. No. Voy a dormir a mi casita. A comerme un taco a mi casa. No sé dónde comen. Hacen siempre ¿dónde yo como? En mi casa. Si a mí me gusta más mi casa, me sale mejor. Ahora tengo unos chiles así deliciosos que voy a hacer. Bueno, Jennifer, ¿está? Yaslin. La que está ahí, no la River. ¿Cuál es esa? Mario Pablo. Rolando no está, ¿no? Ronaldo. Jennifer. Susan. Tiara. Valeria. Adriana. Joaquín. ¿Ves? Nadie viene a esta clase. Jaime. Israel. Paola. Moisés. Vanessa. Así que tiene. Ah, ya. Ferdinand, ese no existe. Pablo Antonio. Diego Luciano. Luciano. ¿Cuál es el Luciano? Sobieska. Aide, Reina. Sandra Lisbeth. Nazaret. No vino la Nazaret. Jocelyn Maritza. Magali. María Elena. Ernestito. Ana María. Karen. Sebastián. Diego Miguel. Diego. Jeremy. ¿Ves? Es Fiorella. Johanna. Paula Belén. Radasha. Keiko. Raquel. Aide. Rocío. Ariel.
Arielita, hay una Úrsula por ahí en un grupo. Tienes que cuidarte de la Úrsula que hay por ahí en el grupo. Se ubican a la Úrsula, ¿no? ¿Qué? Tami. Ivonne. ¿Quién será el Sebastián? Busca a alguien que parezca Sebastián. A la Bella Durmiente ya la tengo aquí, mira. La Aurorita normalmente es hombre, pero ahora tengo una damisela que es la Aurorita. A la Tandeo es la mujer invisible porque no la vi. ¡Justin! Voy a buscar ¿A quién te parecerás, Justin? Les pongo presente. Y ya, al final les voy a poner presente. Es que es otro grupo, pues. A ver, véanle la cara al Justin y díganme qué personaje les recuerda. Déjame pensar, Justin, porque el otro día vi a un chico y te juro que le vi la cara de tontín. ¡Ay, tan bonito! ¿Su apellidos, niñas? Rocha. ¿Rocha? Rocha. Después. Y. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito solamente. No, pues tenemos un montón de temario. No, ¿qué les pasa? Flojas estás. Aquí está. Ah. Ya, voy a subir las diapos. Están haciendo perder mi tiempo. Son unas terribles ustedes. Si fueran más vivas, podríamos perder más el tiempo, pero como no son. No, pues ya no. ¿El quién? ¿El gordito de los enanos? Ay, no sé, pues. ¿Cómo se llaman los enanos? Ah, es segundo parcial, ¿no? ¿Cómo se llaman los enanitos? Ah, ¿qué? Busquen ahí, busquen el nombre de los enanos. Hay que buscar una Blancanieves. ¿Qué? Una Blancanieves. Una Blancanieves. No he visto ninguna Blancanieves. Solo encuentro en Auroritas. ¿Qué cosita se llama? Segundo parcial. Ah, Dormilón, cierto. No, pero me gusta más Aurorita. ¿Dormilón qué más? Bueno, pues tímidos, aquí tenemos a todos. Mudos, a todos. Gruñón. ¿Quién será Gruñón aquí? El Ernestito es el Gruñón. Gruñón, no sé quién Gruñón será.
Feliz. Ay, teníamos una fe. ¿Cuál todos? Siempre están así. Pero en serio. Yo soy feliz. Enanito feliz. Listo, tal cual. No hay duda alguna. ¿Dónde estoy? Ay, yo ya no encuentro. Aquí está. Ok, entonces, ¿qué no? Procesamiento. Listo. Ya subí procesamiento. Y cargaremos de una vez. ¿Dónde está? Listo, ya no me molesten, ya la subí. Muy bien, entonces 5 minutos. 5 minutitos, por 5 minutitos. Son de vagos ustedes. Ya díganme las funciones de los anticuerpos y ya está. ¿Qué? Son de lo peor, ¿no? Cosa más terrible. Está todo esto grabado, ¿eh? Todo está grabado. Voy a apagar antes de seguir siguiendo sonceros.